esta capacitación es sobre hemocultivos y retrocultivos y estará a cargo de las doctoras Andrés Patricia y Fernández Analía del Servicio de Laboratorio en el sector de bacteriología. Bueno, el objetivo de esta capacitación es profundizar en los procedimientos, la importancia de la toma correcta de muestras, entender cómo realizar estos procedimientos de manera adecuada y reconocer los errores más comunes que pueden afectar los resultados de estos estudios. Sabemos que la precisión en la toma de las muestras es fundamental para un diagnóstico certero y un tratamiento efectivo. Por eso daremos las recomendaciones y los consejos para evitar estos errores. Les agradecemos la participación a las doctoras y les recordamos a la audiencia que si lo desean pueden ir colocando las preguntas en el chat y también el presente. Le damos la palabra a las doctoras para que comiencen. ¿Se escucha bien la presentación? Oh, hola, ¿sí? ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, esperamos que sea útil la clase y que les aclare si tienen algunas dudas. La dividimos en dos partes. La primera parte, que está más abocada a la parte de hemocultivos, y la segunda parte, que está muy relacionada, que es en el diagnóstico de las infecciones relacionadas a catéter, que también involucra la toma de hemocultivos. Bueno, la optimización del proceso de los hemocultivos implica muchos pasos, desde la extracción y la identificación correcta de la muestra, para nosotros aislar todos los microorganismos que produzcan la bacteriemia, que a veces puede haber alguna, no es lo más frecuente que sea polimicrobiana. La idea es tener una detección precoz y también una llegada del informe en forma oportuna a los médicos, porque esto influye mucho en la mortalidad. Interpretar correctamente los resultados. Ya vamos a ver que en algunos casos se puede tratar de contaminaciones y cómo nos podemos dar cuenta de eso. Y una vez que uno obtiene los aislamientos, vamos a identificarlos y a tener la sensibilidad a los antimicrobianos. La primera prueba más importante desde el laboratorio cuando un hemocultivo se hace positivo es la coloración de Gram. Y esto es muy importante, dar el resultado de esto lo antes posible. Nosotros, bueno, después vamos a hablar más cómo son los hemocultivos automatizados, pero esto tiene un monitoreo continuo. Y de las 8 de la mañana hasta las 20 que estamos trabajando activamente, sacamos los frascos que son positivos e informamos telefónicamente a infectología o a veces en un WhatsApp que involucra varios de los pisos si sale algún hemocultivo positivo. Y la información del Gram, acá dice que debe ser lo más descriptiva posible. Eso quiere decir que nosotros vamos a informar no solo si es un bacilo positivo o un poco Gram positivo, sino un poco más descriptivo, para decir si es un coco en racimo, es un coco en cadena, y eso ya lo orienta mucho a los médicos para comenzar un tratamiento empírico. Y como dijimos, bueno, presenta un impacto importante en la morbimortalidad de los pacientes. ¿Qué puntos tenemos para discutir? Las distintas etapas que se producen, como sería la de cualquier procedimiento, que lo podemos clasificar como la etapa pre-analítica, la analítica misma y la post-analítica. ¿A quién se debería tomar hemocultivos? ¿Cuáles son las posibles fuentes de contaminación? ¿Cómo hay que preparar el paciente? ¿Qué volumen? ¿Cuántas muestras? ¿Cuáles serían los contaminantes más frecuentes? ¿Qué sistemas de cultivos hay? Actualmente el que nosotros tenemos es el que disponen la mayoría de los centros.
el tiempo en que se hacen estos positivos, que ya vamos a ver la importancia que tiene, y cuáles son los errores frecuentes en la etapa preanalítica y cómo evaluar esta calidad. Este trabajo, si bien se hizo hace algunos años, se hizo para el laboratorio en general, vieron que cuando se hablaba primero de algún análisis de laboratorio, se centraba en el proceso del laboratorio, pero el resultado final del examen este de laboratorio no depende solo de la etapa analítica por sí sola, sino que depende también de toda la etapa preanalítica y también la posanalítica. Los laboratorios fueron los primeros casi en hacer controles de calidad de internos o externos para ver si sus resultados eran confiables. Pero después se pusieron a observar de dónde provenían los errores y vieron que muchos de los errores eran más de la parte preanalítica y la posanalítica que la analítica misma. Y hoy más que nada la que vamos a analizar un poco con el tema de la toma de las muestras es la etapa preanalítica. Fíjense que acá, como parte de la etapa preanalítica, tenemos muestra insuficiente o condiciones de las muestras que estén mal remitida o incorrecta o mal identificada o mal transportada. Y sabemos que existen normas, bueno, nuestro laboratorio no está acreditado según esta norma, pero la norma ISO 15189 de 2022 es una norma que permite acreditación incluso internacional y lo que establece es que funcione el laboratorio como para dar resultados de calidad confiables y centrados sobre todo en, cada vez se apunta más a la seguridad de los pacientes. Lo que tienen estas normas, que además de garantizar la calidad de los resultados, bueno, que tiene que haber controles de calidad internos, controles de calidad externos, el registro de los procesos, este control de los procesos claves y ver cómo se puede ir optimizando, con lo cual hay lo que intenta siempre también es una mejora continua de la calidad. Y también hacen gestión de riesgos, ven en qué procesos se pueden cometer errores para tratar de prevenirlos o para tratar de prevenir algún tipo de accidente. Si bien no estamos dentro de esta norma, sí uno trata de cumplir determinados estándares para asegurar la calidad de los resultados. Que sí estamos en normas locales. Sí estamos en otras normas, bueno, ya vieron la acreditación Sí. en general de la institución, ¿no? Bueno, y entonces ven, hay requisitos técnicos, pero también tienen muy en cuenta los procesos preanálisis y también el informe de los resultados, que es muy, muy importante. También hay una gestión de no conformidades, de cosas o de quejas, y planificación en alguna situación de emergencia. Bueno, ¿a quién tomar hemocultivos? Está bien, no nos compete a nosotros decidirlo, pero en realidad no hay que tomar hemocultivos indiscriminadamente. A veces solo por un poco de fiebre, bueno, dice la literatura, o un poco de leucocitosis, con eso solo a veces no es suficiente para decidir tomar hemocultivos. ¿Por qué no? Bueno, fuera del gasto que ocasionen, el peligro es que haya resultados falsos positivos que puedan conducir a otros estudios más u otros tratamientos que sean innecesarios. Pero es muy importante detectar si realmente la hay una infección del torrente sanguíneo. Las infecciones que más comúnmente resultan en bacteriemia son las respiratorias, del tracto urinario, abdominales y las asociadas a catéteres. O sea que en pacientes internados tenemos en la mayoría alguno de estos focos. Pero también se pueden aplicar distintos criterios que son de tipo médico, como para poder evaluar si el paciente amerita que se le tomen hemocultivos. Las que sí son indicaciones clínicas generales para los hemocultivos son estas que mencionamos acá, y lo que siempre hay que recordar que hay que tomar la muestra antes del inicio de los antibióticos. Por eso a veces se quieren apresurar un poco
en la toma de la muestra para poder iniciar algún tipo de tratamiento. Bueno, uno lo va a hacer en infecciones relacionadas con el catéter, porque el catéter solo no nos va a dar ninguna información, puede estar colonizado y no ser una bacteriemia. Casos de fiebre de origen desconocido, sobre todo pacientes, si son pacientes inmunocomprometidos también, artritis, osteomielitis, endocarditis infecciosa u otras infecciones endovasculares, infecciones intraabdominales, meningitis, neumonía, casos de sepsis shock séptico e infecciones severas de piel y partes blandas. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación de los hemocultivos? Bueno, son varias, pero generalmente las principales son las que provienen de la piel del paciente y, bueno, la manipulación por parte del extraccionista, ¿no? También. El tema de la tapa del frasco, vamos a ver después que normalmente se le pasa alcohol 70, pero ustedes vieron que los frascos vienen con una tapita también plástica, y eso abajo en general viene totalmente limpio, estéril. El tema de los desinfectantes contaminados es menos frecuente, pero a veces se pone en evidencia cuando hay pseudobacteriemias o alguna especie de brote por algún microorganismo que suelen ser más justamente muchas veces no fermentadores u otros que pueden llegar a contaminar los desinfectantes. Bueno, sistemas de extracción contaminados más raros y los subcultivos en el laboratorio. Esto hace referencia a que antes, no es lo que ocurre ahora, uno recibía los frascos viejos, no sé, el que se acuerda que veían de hemocultivos que en general eran frascos de vidrio, no tenían un monitoreo por un aparato. Entonces había que hacer subcultivos, o sea, pinchar el frasco y pasar a placas, a veces a ciegas en las primeras 24 horas, quiere decir sin ningún signo evidente de crecimiento, sin saber nada. Y esto por ahí podía repercutir en que la mala manipulación, este subcultivo fuera fuente de contaminación. Hoy en día, hasta que el hemocultivo no es detectado positivo por el aparato, no se toca. Así que este punto se disminuyó muchísimo. No hay que hacer, hay frascos que ingresan al aparato y salen como negativos y nunca se tocaron, ni se abrieron, ni nada. Bueno, entonces, como parte también de lo que se considera previo siempre a la toma de la muestra, uno tiene que pensar, para cualquier tipo de estudio que se haga, en la preparación del paciente. Y en este caso lo fundamental es la antisepsia de la piel. A pesar de que, bueno, en los últimos años se agregan estudios, metaanálisis que incluyen revisiones de varios autores y todo, lo que se ha demostrado, siempre más o menos lo mismo en los últimos años, que la tintura de yodo, lo que sería el alcohol pero iodado, y el gluconato de cloreximida en solución alcohólica son superiores a la iodopovidona y son equivalentes entre ellos. Estos se pueden usar en todos los mayores de 2 meses de edad y en niños menores, bueno, puede ser alcohol 70, era lo que estábamos comentando acá, y en algunos lugares puede llegar a ser iodopovidona, de acuerdo a la literatura, seguido por alcohol 70, pero creo que acá en la institución usan alcohol 70. Bueno, después eso lo habrán discutido más que nada en las indicaciones que les da enfermería, de cómo aplicarlo, no lo vamos a ver ahora. La ventaja, digamos, que tienen la clorhexidina, el alcohol 70 y el alcohol iodado, y que dan mejores resultados, es que requieren 30 segundos de tiempo de contacto. En el caso de usar iodopovidona, además de que se aconseja después también limpiar con alcohol, requiere de 1,5 a 2 minutos. Bueno, hablando de qué volumen de muestra, lo que tenemos que pensar es que en los adultos la volemia es muy grande, digamos, son, no sé, por lo menos 5 litros de sangre, ¿no? Entonces, las bacterias generalmente están bastante diluidas, quiere decir que hay pocas
lo que nosotros llamamos unidades formadoras de colonia por mililitro de sangre. Como la muestra de sangre, cuando se saca, se inocula directamente en un frasco que tiene un caldo enriquecido, si hay 1 o 2 bacterias, van a crecer, a crecer, a crecer, hasta que me vaya a dar una señal de positividad. Pero lo que tiene que si yo saco muy poquito volumen, no estoy segura de que en ese mililitro de sangre que yo saqué pueda llegar a encontrar alguna de estas bacterias que están dando vuelta por la circulación. Entonces, lo que ya está demostrado, fíjense que teniendo 20 mililitros de sangre, no se llega a menos del 80%, un poco más del 70% de positividad. Y esto aumenta con 40 mililitros y un poquito más con 60 mililitros. La recomendación en general es de sacar de 20 a 30 mililitros de sangre. Y esto es muy importante, como les digo, en cuanto a sensibilidad. Cuanto más sangre se saque, más posibilidad tengo de llegar a detectar todas las bacteriemias. En pediatría es diferente porque también los niños en realidad tienen una volemia mucho más chica y pueden llegar a tener pocas colonias en circulación, pero en general los inóculos en los que están suelen ser mayores. Y acá lo que va a limitar sobre todo la extracción, el volumen que se vaya a extraer de sangre, es el peso del paciente. Fíjense, y lo recomendable es por lo menos tratar de sacar aunque sea 2 mililitros de sangre. Una cosa en que influye es la relación del volumen de sangre al volumen del frasco. Por eso no hay que sacar los hemocultivos pediátricos, los hemocultivos para niños en frascos de adultos, ni viceversa. O sea, para el adulto, los frascos que usamos nosotros admiten 10 mililitros, pero ahí quedan con una dilución correcta de la sangre. Si yo lo uso en los pediátricos, es como que me queda poco volumen de caldo para esa cantidad de sangre. Y bueno, y esto, fíjense que cuando ya los chicos pesan más de 35 kilos, más o menos, ya se le puede tomar hemocultivos en forma equivalente a un paciente adulto. Así que más que de la edad va a depender de su peso, de su tamaño. ¿Cuántas muestras? Ya hablamos de volumen y cuántas muestras. Siempre se recomienda tomar más de un hemocultivo. Ya vimos que por lo menos para tener una aceptable sensibilidad hay que tomar 20 mililitros. Pero acuérdense que es un pinchazo, un hemocultivo, una venopunción de 10 mililitros a un frasco. Otra venopunción, se hace también la antisepsia, generalmente se recomienda otro sitio de venopuntura en otro brazo, otra extracción de 10 mililitros y va al otro frasco. Al aumentar este volumen de sangre, bueno, dijimos ya que aumentábamos la sensibilidad. Pero además, tener más de un frasco nos ayuda a diferenciar contaminaciones muchas veces de bacteriemias verdaderas, sobre todo cuando nos enfrentamos a microorganismos que son generalmente contaminantes. Entonces ahí lo que voy a estar aumentando es la especificidad. Y puede mejorar un poco la detección si las bacteriemias son intermitentes. Por ejemplo, en los casos de endocarditis, bueno, además de que se quiere comenzar el tratamiento en forma inmediata, si bien se considera que es una bacteriemia continua, es de bajo inóculo a veces. Entonces, bueno, se toman varios frascos y también esto es por el volumen, pero también es especialmente importante cuando son, por ejemplo, endocarditis asociadas a dispositivos protésicos, a válvulas protésicas, porque ahí muchas veces los productores de la bacteriemia son estafilococos coagulasa negativos, que también son los contaminantes más frecuentes. Entonces es importante decir que uno tiene, supongamos, de 4 o 6 hemocultivos que se sacaron, 3 de 4, 4 de 6 positivos, etc. No que hay uno solo. En cuanto a la toma de las muestras, no hay una necesidad especial de espaciar la toma. Se pueden sacar una a continuación de la otra, como dijimos, de sitios diferentes. Este tapón de goma, después que se le sacó la tapita plástica, se debe desinfectar con alcohol 70, no tocar, dejar que seque y después inocular.
Y lo que venimos recomendando para la recuperación es tomar frascos aeróbicos y anaeróbicos. Incluso algunos microorganismos a veces aeróbicos pueden desarrollar también bien o casi antes en el frasco anaeróbico, porque son facultativos muchos de ellos. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros sabemos que ustedes cambian la aguja una vez que tomaron la muestra y antes de inocular en el frasco, pero en muchos lugares esto es discutible o no lo recomiendan, porque sí se vio que disminuye levemente los índices de contaminación, pero también puede aumentar el riesgo para el operador de un pinchazo. Entonces, y lo que más recomiendan también es la venopunción con sistemas de extracción por vacío tipo Vacutainer, pero no tenemos acá en la institución. Otra cosa que a veces se discute, ya saben que la sangre hay que obtenerla de venopunciones periféricas y no de catéteres que ya estaban colocados, salvo que uno vaya a hacer, como después vemos, el diagnóstico de una infección relacionada al catéter. Pero si recién se inserta el catéter, se sugiere que se puede realizar la toma de sangre, en este caso, de este catéter recién insertado. Si sabemos que tenemos después muchas dificultades para otra punción venosa separada. Está aceptado, pero para el catéter recién colocado. Las muestras de hemocultivo, una vez inoculadas, no se refrigeran, se mantienen a temperatura ambiente y lo recomendable es que lleguen a ser introducidas al sistema, o sea, que lleguen al laboratorio antes de las 2 horas. Y después, bueno, esto no sé si alguno lo vio, es un comentario, yo no lo vi acá, pero que existen algunos productos disponibles que desechan los primeros mililitros de sangre, que serían los que tienen más probabilidad de contener los contaminantes de la piel. Pero bueno, este es un dispositivo que creo que es caro, o bastante caro, y ha dado algún resultado, pero la verdad que la mayor parte de los lugares tampoco trabajan con esto. O sea, al empezar la extracción de sangre tiene algo que los desvía, esta sangre que está ingresando primero, separando 1 mililitro, supongamos el mililitro inicial, y después sí sigue cargando en la jeringa donde después van a inocular el hemocultivo. Bueno, ¿y cuáles son los contaminantes más frecuentes? Y que ustedes van a ver muchas veces, si ven algunos de los informes de hemocultivo, que van a ver que muchos dicen 1 de 2, estafilococo coagulasa negativo. La verdad que esto se discute con infectología, que lo evalúan también con los médicos o los médicos tratantes, y si es 1 de 2 y no hay otra sospecha, y de acuerdo a lo que nos dicen ellos, nuestro informe queda ahí, ni seguimos la identificación, y bueno, y tiene la sensibilidad, una sensibilidad tentativa, que es la que se hace, que nosotros hacemos directamente de los frascos para dar un informe rápido también de sensibilidad. Los otros son difteroides, como corinebacterias, el Cutibacterium acnes, que es el que se llamaba Propionibacterium acnes, Bacillus, y lo que sí excluimos de los coagulasa negativos, o sea, generalmente contaminantes los que no son aureus, quiere decir, ¿no? Los que no son Staphylococcus aureus. Y también se ha demostrado que el Staphylococcus lugdunensis en muchos aspectos, por factores de patogenicidad, se comporta como un aureus. Entonces, no se lo descarta normalmente como contaminante. Normalmente es verdad, produce bacteriemias verdaderas. Y después tenemos otros microorganismos que nunca van a ser contaminantes, que algunos de ellos el reservorio es exclusivamente humano, como neumococo, hemófilus, meningococo, el Neisseria meningitidis, que es el meningococo, Neisseria gonorrea, que es el agente productor de la gonorrea, Pasteurella, Listeria y algunos otros. Hay microorganismos que ya, digamos, aunque sea 1 de 2, 1 de 3, pero este microorganismo va a tener relevancia. Fíjense, esto, bueno, no lo quiero complicar, pero fíjense que si se hizo un hemocultivo y uno es positivo, como dicen en la primera línea, el 97% son contaminantes. En cambio, cuando yo ya tengo
2D2 con un Staphylococcus epidermidis, que es uno de los coagulasa negativos, ya ahí pasa a ser significativo el 60%. Entonces, por eso este es uno de los ejemplos de por qué tenemos que tener también más de un frasco. En cuanto a los sistemas de hemocultivos, bueno, hoy les describía que había viejos métodos manuales que la verdad que prácticamente hoy en día no los usan los laboratorios, sino que van pasado de la automatización, y que era el cultivo en frascos que se iban replicando según un protocolo establecido. Otros medios eran bifásicos, que era una parte sólida y tenía que estaba como en pico de flauta y además tenía líquido, entonces la bacteria crecía ahí y se le inclinaba para sembrar este agar y después se lo continuaba. Y lo único que nosotros estamos usando actualmente manual son los tubos de lisicentrifugación que los reservamos especialmente para hongos filamentosos. Para levaduras no son superiores, digamos, a los hemocultivos por método automatizado. Y estos métodos automatizados, ¿qué es lo que hacen? Después van a ver, bueno, incluso tenemos foto y un videito de los aparatos. Agitan, se vio que el crecimiento es óptimo cuando hay agitación, y lo que hacen es ir construyendo una curva de crecimiento. En base vieron que si ustedes miran la parte de abajo del frasco, tiene como una membrana con un color medio verdoso. A medida que los microorganismos crecen, producen dióxido, atraviesa esta membrana que es semipermeable, acidifica y produce un cambio de color. Entonces, lo que el aparato está construyendo es una curva de color y tiene los algoritmos determinados donde dice, bueno, creció así, este color es positivo. Entonces, no se requieren subcultivos y está informatizado. Con esto hay menos carga de trabajo y menos contaminación. Y el aparato nos dice hasta ahí, está positivo. Entonces ahí sí, lo sacamos del aparato y lo tenemos que pinchar para hacerle el gram, los subcultivos, y como les decía, nosotros hacemos directo del frasco un antibiograma, algo tentativo en base a lo que vemos al gram, como para tener una información por lo menos para el día siguiente. Bueno, acá está el aparato, que si algunos pasaron por el laboratorio lo vieron. Son 4 módulos así, y bueno, y ven que ese está cargado con, abajo de todo hay unas botellas amarillas que son las pediátricas y después las de adultos, las anaranjadas y las verdes. Y la pantalla nos dice si hay un positivo, si hay negativos, si hay botellas anónimas y anónimas positivas. A veces durante la guardia no se puede hacer, digamos, todo el link con el sistema del laboratorio. Entonces, lo importante es que el bioquímico de guardia o el técnico de guardia lo ponga a incubar. Lo pone a incubar, así como dijimos, en forma anónima, y al día siguiente se descargan como anónimo y se identifica. O sea, se asocian los datos de esa botella al paciente. Tienen la etiqueta y todo, pero no está en el list del laboratorio. Bueno, y esto de tener esta curva de crecimiento hace que sepamos en cuánto tiempo se hizo positivo el hemocultivo. Y eso también es importante, porque la mayoría de las bacteremias verdaderas, el hemocultivo se hace positivo dentro de las primeras 48 horas. Y después vamos a ver que tiene utilidad también para determinar infecciones relacionadas a catéter. Hay microorganismos que van a tardar más en crecer, pero bueno, porque también son normalmente de crecimiento más lento. Generalmente las levaduras tardan más en crecer. Un Cutibacterium acnes, si bien es generalmente contaminante, va a tardar más en crecer también. Pero bueno, por ejemplo, el caso del Cutibacterium, hace muchos años, me acuerdo, tuvimos una endocarditis de una válvula protésica por Cutibacterium acnes. Pero en ese caso habíamos tenido todos los hemocultivos positivos. A veces hay un paciente con endocarditis, sale un hemocultivo, al ratito sale el otro, al ratito no nos dejas entrar porque va saltando los positivos así, a veces casi simultáneos. Bueno, en la etapa preanalítica los errores más frecuentes puede ser, bueno, la rotulación de las muestras, la extracción, que dijimos que no debe hacerse, salvo casos especiales a través de las vías,
problemas con la antisepsia de la piel, el volumen inadecuado, el número también inadecuado, le agregaría el tipo de frasco, a veces también inadecuado, que no seguimos las recomendaciones, o que se demore también el transporte. ¿Cómo identificamos nosotros las botellas? Bueno, esto hace bien referencia acá a nuestra institución, ¿no? Porque nosotros contamos con la etiqueta del sistema. Entonces, eso ya es importante, que se puede pegar directamente, ahora vamos a ver dónde, en la botella. Pero es importante también tener la fecha, la hora de recolección, si es posible identificar, aunque sea con 2 iniciales, quién tomó la muestra. Y lo más importante de todo es saber si es un hemocultivo periférico o un retrocultivo, o sea, si estuvo tomado a través de catéter. Y en este caso, a través de qué catéter o de qué rama de catéter. Bueno, acá tenemos lo que les decía, la botella tiene un espacio en blanco, que es lo que se ve ahí en la flecha celeste, que además ustedes ahí pueden escribir con cualquier virome, y eso es lo que convendría, donde ustedes tendrían que poner por las dudas a mano el nombre del paciente, la habitación y la muestra. Después tienen ahí mismo la etiqueta, ven que ese mismo frasco, sale una flecha amarilla, tiene la etiqueta que ahí le anotaron, vía central. Está bien, pueden a veces también anotarlo ahí. Lo que tiene que, por cómo es la lectura en el aparato, la etiqueta conviene colocarla en forma vertical para que podamos hacer la lectura. Y lo que no hay que tapar es el código de barras. A ver cómo se ocultar esto. Para ver. ¿Me explico? Bueno, lo que no hay que ocultar es este código de barras que está con la flecha en la tercera botella amarilla, ni pegarle arriba una cinta, porque eso es lo que va a leer el aparato cuando yo la introduzco. O sea, el aparato me identifica la botella, yo después le asocio los datos del paciente. Y en general tampoco conviene pegarlo, dejarnos esa lengüeta disponible, porque esa etiquetita adhesiva, nosotros tenemos un registro que lo usamos justamente para tener también como un doble registro la etiqueta del paciente, y esa etiqueta la pegamos en un cuaderno, en un libro de actas, para constatar que nos llegó la muestra. Bueno, no es necesaria la gasa, no es necesario mandarlo así, mientras después que inocularon, si no hay chorreadura de sangre o algo, o lo limpian y no es necesario. Y lo que nosotros, bueno, no, y lo que es también importante, el volumen, ¿no? Existen indicadores como para ver la calidad de los distintos procesos. Y uno, digamos, algunos de estos indicadores están justamente abocados a esta etapa, que puede ser la etapa preanalítica o analítica de los hemocultivos. Estos indicadores permiten evaluar de una forma objetiva o con números la calidad de las distintas etapas y a partir de eso tratar de mejorarlo. ¿Cuáles serían los indicadores que se pueden usar? Bueno, tenemos varios, ¿no? Igualmente el porcentaje de contaminación de los hemocultivos totales, o sea, el porcentaje de contaminación de hemocultivos es uno de los más importantes y es el que viene vigilando junto con nosotros infectología. Después tenemos otro, que es el porcentaje de botellas con volumen adecuado. Hay otros sistemas automatizados que detectan el volumen, pero no es nuestro caso, y en algún momento hicimos algún trabajo y lo hacíamos pesando las botellas, pero la verdad que en este momento no podemos estar controlando eso. Después, como dice, porcentaje de hemocultivos solitarios, que no es conveniente, o exceso de número de hemocultivos por paciente, si hay que solicitar nueva muestra, si uno ve que tiene un horario de toma y se demoró mucho en el traslado. También tiene que haber un porcentaje ideal de hemocultivos positivos, porque si esto es muy bajo, quiere decir que le sacaron un montón de pacientes que no estaba indicado, o si es, bueno, si es muy alto hay que ver también si alguno de ellos son contaminaciones, ¿no? Pero uno analiza en realidad los verdaderos positivos, no las contaminantes.
y los que sea rechazado también, por ejemplo, por cualquier causa. Lo que estamos siguiendo acá en la institución es el porcentaje de contaminación. Y las tasas, lo recomendado, según bueno, la SM, el CLSI y en general en forma lo que se ha adoptado acá, es que no supere el 3%. Y lo ideal sería alcanzar una tasa del 1%. Pero como dijimos, eso lo ideal. Bueno, estos eran los datos registrados durante el año 2024. Bueno, justo no veo la parte derecha de la pantalla, no sé cómo. A ver, ahí está. Uy. Y como ven, hubo varios meses donde se mantuvo debajo del 3%, pero hubo algunos meses donde se excedió este porcentaje. Entonces, cada vez que pasa esto, lo que se refuerzan son todas las medidas haciendo hincapié en la antisepsia del paciente, en ver cómo se están tomando los hemocultivos, bueno, volver a hacer hincapié en todo, en el lavado de manos también, ¿no? Que hablamos mucho de la antisepsia, pero también el lavado de manos. Y fíjense que si bien eh, hubo varios meses donde estuvo debajo del 3%, cuando se comparó con la tasa global del año 2023, hubo un aumento bastante importante, del 2023 al 2024. Entonces, como dijimos acá, hay que tratar de apuntar a mejorar en este año. Bueno, nosotros no hablamos, de lo que no hablamos es del tema de que, además de la antisencia de la piel, se tiene que tener en cuenta de no volver a tocar otra cosa y volver a palpar la vena del paciente. O sea, o una la palpa, desinfecta y no vuelve a palpar. O si no, en esos casos, si no, tendría que tener en cuenta si usa o no, si usa un guante estéril para esa palpación antes de pinchar. Bueno, y lo que les decía que es bastante difícil de controlar el volumen, bueno, nosotros lo vemos porque ven que están indicados en el frasco y podemos comparar. Incluso podemos comparar eh, con otra de las botellas, ¿no? Fíjense también lo que hablábamos hoy, de que esa botella pediátrica, que es la que está en la foto del lado derecho, la amarilla, se excedió en el volumen que le cargaron. No sé si será un paciente pediátrico o la usaron, pero que no corresponde usarla para un paciente adulto. Bueno, perdón. Entonces, tenemos que tratar de tomar todas estas precauciones en la toma de la muestra, en la rotulación, porque todo esto que forma parte de la fase preanalítica, como ya dijimos, influye en todo el informe final del laboratorio. Entonces, nos va a permitir disminuir resultados, el que haya poco volumen, hay que apuntar al volumen correcto para disminuir falsos negativos, para que haya más sensibilidad en la detección de las bacteriemias, disminuir los falsos positivos, la contaminación, porque lleva muchas veces también a repetir los hemocultivos, que esté todo bien identificado, cosa que uno no cometa errores entre los pacientes, que haya una interpretación correcta de los resultados, esto también ayudados por el servicio de infectología, de cómo interpretar a veces esos datos de 1 de 2, ver si tiene el catéter también positivo u otro foco. Y con todo esto, hacer un uso responsable y minimizar el uso de los antibióticos cuando no es necesario. Bueno, todo esto, más que también disminuir costos hospitalarios, es que disminuye los efectos adversos en los pacientes. Como dijimos, enfocar sobre todo a la seguridad del paciente. Bueno, y ahora pasamos con la segunda parte que la dejo a Patricia, que es la parte de bacteriemia y sepsis relacionada al catéter. Recuerden las preguntas que deseen hacer, colocarlas en el chat.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia y yo voy a continuar con lo que estaba comentando Analía, más dirigido puntualmente a lo que es el diagnóstico de las bacteriemias relacionadas a catéter. Bueno, los factores asociados a flebitis, ustedes los conocen más que nosotros, están acostumbrados a manejar las vías, los catéteres, y sabemos que básicamente la flebitis se produce como una consecuencia de las bacterias que están o presentes en la flora, en la piel del paciente, o estamos involucrados las personas que manipulamos esa vía. Entonces, cualquier cosa que hagamos para mejorar el esta situación hace que disminuya el riesgo de flebitis en el paciente, pero es algo que puede llegar a ocurrir y nos puede terminar dando las bacteriemias relacionadas a catéteres, entre otras cosas. Dentro de las infecciones sistémicas que podemos llegar a tener relacionados a estos, como dije, lo más importante es la bacteriemia relacionada a catéter, pero también podemos llegar a tener bacteriemias relacionadas a la infusión, como ya les comentó Analia, aunque es poco frecuente, y también la tromboflebitis séptica. Pero esta parte de la charla está concentrada básicamente en lo que nos interesa, que es la bacteriemia relacionada a catéter, y sobre todo enfocada a cómo lograr una adecuada muestra para poder hacer ese diagnóstico. En el caso de que tengamos que hacer un diagnóstico de bacteriemia relacionada a catéter, vamos a estar frente a dos situaciones. Una en la que una primera situación en la que se puede retirar el catéter. Entonces, en ese caso, no tiene sentido hacer un retrocultivo porque vamos a sacar el catéter. Entonces, se envía al laboratorio esa punta de catéter, pero solita no sirve para nada tampoco. Entonces, siempre que sacamos una punta de catéter y que tiene signos de el paciente de tener una probable bacteriemia relacionada a catéter, se manda a cultivo esa punta de catéter siempre acompañada de un hemocultivo, de dos, perdón, lo ideal es 2 hemocultivos periféricos. Y esos hemocultivos tienen que tomarse antes del momento de retirar el catéter, porque en el momento que se retira el catéter puede producirse una bacteriemia transitoria y después dificultar la interpretación de los resultados. Pero recuerden, si no hay signos de infección o de colonización del catéter, no es necesario mandar la punta de catéter a cultivar. Solo se manda cuando hay signos clínicos de infección y siempre tiene que estar acompañado con un par de cultivos periféricos. ¿Cómo hacemos nosotros en el laboratorio cuando nos llega la punta de catéter? Bueno, lo tenemos que cultivar en distintos medios sólidos. Una de las técnicas que utilizamos es la técnica de Mackie, que es la que ven ahí, donde rotamos el catéter sobre una placa de cultivo para que las bacterias que están pegadas por fuera del catéter se peguen al agar y luego con los nutrientes que hay puedan crecer, que es lo que veríamos en la foto de la izquierda. En la foto de la derecha, donde vemos ya mayor cantidad de bacterias, ahí representa otra técnica que nosotros hacemos adicional en el laboratorio, que se llama Brun-Wison, que toma en cuenta tanto las bacterias que están por fuera como por dentro del catéter. Y hacemos un cultivo cuantitativo en este caso para poder interpretar el resultado. Para poder decir si ese catéter es responsable de una bacteriemia relacionada a catéter, la misma bacteria que creció en el catéter tiene que estar también en alguno de los frascos de hemocultivos periféricos, ¿sí? La otra situación en la que nos vamos a encontrar cuando queremos diagnosticar una bacteriemia relacionada a catéter es cuando no se puede retirar el catéter o es un catéter de larga permanencia. En ese caso, hay dos técnicas que se pueden utilizar o que utilizamos nosotros en el laboratorio. Una que la hacíamos cuando Analia y yo éramos chiquitas, ahora por suerte ya tenemos el método automatizado, que eran los métodos convencionales. Ahí lo que se hacía era, desde el piso, nos mandaban la muestra del paciente, 10 mililitros de sangre periférica y 10 mililitros de sangre tomada a través de los catéteres en un frasco estéril que tenía un anticoagulante, y nosotros en el laboratorio lo que hacíamos es hacer placas de agar sangre con la sangre del paciente. Y después teníamos que, una vez que la poníamos a incubar 24, 48 horas, teníamos que ponernos a contar cada una de las colonitas que crecían en cada uno de las placas que habíamos preparado el día anterior con la sangre del paciente. Como habíamos puesto el mismo volumen de sangre
tomada a través de una venopunción periférica y el mismo volumen de sangre tomado a través del retrocultivo, cuando había diferencia entre la cantidad de bacterias que hay en el retrocultivo con respecto al periférico, podíamos decir que la bacteriemia esa estaba relacionada al catéter. Está establecido que en el catéter tiene que haber de 5 a 10 veces mayor cantidad de colonias que en la sangre periférica para poder decir que era una bacteriemia relacionada al catéter. Así es como se veían las placas en la vida real. O sea, en el catéter, en el lado izquierdo, vemos que hay mucha cantidad de colonias, una pegadita a la otra, y del lado derecho, en la sangre periférica, vemos algunas colonias más separaditas. Ah, se ve cómo se mueve Claro, yo estaba moviendo el mouse, perdón si los mareé, pero creía que no se veía. Bueno, entonces, en este caso, al ver que hay mucha más cantidad de bacterias en el retrocultivo que en el periférico, podemos decir que es una bacteriemia relacionada al catéter. Ahora utilizamos métodos automatizados y la vida nos sonríe. Pero acá tenemos otros problemas, que es cómo se toman las muestras. Para nosotros poder sacar una conclusión de los resultados correspondientes a los cultivos y los retrocultivos, necesitamos que la única diferencia que haya entre las botellas es la cantidad de bacterias que hay en la sangre del paciente. Y la única forma de lograr eso es que todas las botellas sean iguales, es decir, la matriz en la cual se va a encontrar la muestra del paciente sea igual. Tengo que poner el mismo volumen de sangre en cada una de las botellas, tanto lo que tomé por venopunción periférica como el volumen de sangre que tomé a través del catéter, y las botellas tienen que estar correctamente identificadas para saber cuál es el periférico y cuál es el retro, porque si yo no tengo ese dato, todo lo que hice antes tampoco sirve. De esa manera, si todo es igual y se pone todo a incubar al mismo tiempo, si una botella se positiviza antes que la otra, es porque la única variable que queda es la cantidad de bacterias. Si se positivizó antes, es porque hay más bacterias. Como punto de corte para decir, bueno, si el catéter se positiviza antes 5 minutos que el periférico, y no, tienen la misma cantidad de bacterias, pero si se positiviza por lo menos 2 horas antes que el hemocultivo periférico, quiere decir que tiene mucha más cantidad de bacterias que en la sangre periférica. Y esa mucha más cantidad es lo que en el método convencional significaba 5 a 10 veces más. Entonces, si todo es igual, si la matriz es igual, si el volumen de sangre es igual, si fue sacado en el mismo tiempo y el retrocultivo se positiviza por lo menos 2 horas antes que el hemocultivo periférico, y es el mismo germen, obviamente, vamos a poder decir que es una bacteriemia relacionada a ese catéter o al lumen que se positivizó 2 horas antes que los periféricos. Analía les decía que el aparato automatizado va haciendo lecturas cada 10 minutos durante todo el día y va haciendo este tipo de gráficos, donde en la parte de abajo tienen el tiempo, cómo va corriendo el tiempo, y en la parte de arriba es la lectura que hace, el salto de lectura que hace de la botella, del fondo de la botella. Si nosotros comparamos esta situación donde tenemos un hemocultivo periférico que se positivizó a las 8,3 horas y un retrocultivo que se positivizó a las 8,7 horas, no hay diferencia de tiempo, por lo tanto, las bacterias que estoy viendo en el retrocultivo es la misma cantidad de bacterias que están en la sangre periférica, no es que en el retro hay más cantidad. Entonces no puedo asignarle al catéter la causa de esta bacteriemia. Tengo que buscar otro tipo de focos. En cambio, en este segundo ejemplo, tengo que el periférico se positiviza a las 4,13 horas, mientras que el retrocultivo se positivizó a las 8,8 horas. Hay una diferencia mayor a 2 horas entre el tiempo que se positivizó el retro y el tiempo que se positivizó el periférico. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que en la muestra que tomé a través del retrocultivo tengo mucha más cantidad de bacterias que en la muestra que tomé a través de la sangre periférica. Esto, repito, y es muy importante, siempre es válido si el medio de cultivo en el que están las bacterias es exactamente el mismo, los nutrientes son los mismos, es decir, es todo el mismo tipo de botellas. Y el volumen de sangre que puse siempre es el mismo también.
Es importante destacar que cuando vamos a tomar hemocultivos periféricos y retrocultivos, siempre hay que sacar primero los hemocultivos periféricos y después los retrocultivos. Por dos motivos, porque cuando sacamos un retro pueden despegarse algunas bacterias y generar como una bacteriemia transitoria también. Lo mismo que pasaba cuando retirábamos el catéter. Entonces también después dificulta la interpretación del resultado. Y el otro motivo, ya me olvidaba, es porque a veces hay algunos pacientes que tienen accesos que son medios dificultosos y no podemos sacar exactamente los 10 mililitros. Entonces, si en la venopunción pude sacar 8, que no es lo ideal, pero pudimos llegar hasta ahí, entonces el resto de los frascos tenemos que ponerles 8. No puede ser que el periférico saque 8 porque llegué hasta ahí y a los retros le puse 10 mililitros porque ahí otra vez vamos a estar alterando todo este sistema. ¿Cómo lo estamos haciendo acá, en el hospital? Primero vamos por el reto, por lo que está mal. Si miran estos ejemplos, acá está casi todo mal. Si vemos, lo único bien que tienen estas fotitos es que está indicado cuál es el retrovenoso, el retroarterial y cuál es el periférico. Ese dato está bien. Nosotros preferimos que esté escrito directamente en la botella por si por algún motivo esta etiqueta se saca y se pierde este dato. Por eso insistimos tanto en que los rótulos los escriban en la parte blanca de la botella. Pero al menos está identificado, ese no sería un problema. El problema en este paciente es que se tomó con botellas distintas. Las botellas tienen tapas distintas porque tienen condiciones de crecimiento distintos, tienen nutrientes distintos, entonces las bacterias no se replican a la misma velocidad en las distintas botellas. Entonces, como la matriz es distinta, por más que sea la misma bacteria, no puedo comparar la velocidad de crecimiento en una botella y la otra. Entonces, esto está mal por ese motivo. Tienen que ser todas botellas verdes, en el caso de que estemos hablando de adultos, ¿no? Y la otra cosa que también está mal acá, como pueden ver, es esta escalerita de sangre en cada una de las botellas. Evidentemente, esta situación es imposible comparar los resultados de una botella con la otra y sacar algún tipo de conclusión. Pero también acá trabajamos muy bien, que es el caso este donde el paciente le mandaron los dos periféricos que no están indicados, pero en el sistema estaban cargados como periféricos. Insistimos, es preferible que lo escriban en la botella que es periférico, porque a veces en el sistema no está identificado qué es cada botella, y si no está escrito en la botella no podemos asegurar que sea la muestra que ustedes dicen haber tomado. Y también están rotuladas cada una de los retrocultivos. Si miran, todas las botellas tienen el mismo volumen de sangre y todas las botellas son del mismo tipo. Acá sí podemos interpretar perfectamente los resultados cuando se positivizan las muestras. Entonces, lo que tenemos que apuntar es trabajar de esta forma. En forma de resumen, y ya para terminar, el resumen un poco de las dos partes, cuando nosotros en adultos tenemos que tomar hemocultivos periféricos para buscar cualquier foco de esa bacteriemia, siempre tenemos que poner una botella aeróbica y una anaeróbica. Es decir, con las botellas que tenemos acá, una de botella de tapa anaranjada y una de tapa verde. De esa forma aseguramos tener, más allá de poder discernir mejor el tema de las contaminaciones y demás, aseguramos una recuperación más amplia de microorganismos. Y cuando querramos evaluar bacteriemia relacionada a catéter, lo que tenemos que diferenciar las dos situaciones. En aquellas donde vamos a retirar la punta de catéter, acá ya no nos importan la matriz en la que crece, en la que fue puesta la sangre del cultivo periférico para compararlo con la punta de catéter, porque no estamos evaluando diferencias de tiempo, sino que vamos a ver el crecimiento. Entonces, la sangre periférica vamos a reproducir lo que hacemos en esta otra situación donde buscamos cualquier foco. Pero cuando el catéter no se puede remover y tenemos que sacar retrocultivos, es muy importante, y perdón que insista tanto en esto, pero es donde tenemos los mayores problemas, necesitamos que todas las botellas sean iguales por todo lo que les estuve explicando hasta recién. Y tengan en cuenta, ya que esto está enfocado a nuestra institución,
que las etiquetas no dicen el tipo de muestra que ustedes ponen en el frasco. En el sistema tampoco aclara, los números no son diferenciales para identificar una botella de la otra, las etiquetas no permiten identificar el tipo de muestra. Entonces es muy importante que ustedes escriban en la botella cuál es el tipo de muestra y que tengan en cuenta que todas las muestras, tanto periféricos como retro, tienen que estar colocados en estos frascos verdes. En el caso de pediatría es todo mucho más fácil porque tienen un solo tipo de botella, que es amarilla, así que tanto para cualquier foco como para bacteriemia relacionada al catéter, tienen que usar los frascos de tapa amarilla. Como les decía Analia, el tamaño del paciente, el peso del paciente, define el volumen de sangre que vamos a colocar dentro de la botella. Y después ya aproximadamente de los 5 años, que es el peso que hablaba Analia, 5 o 6 años ya podemos empezar a tratarlos como un adulto en cuanto a la toma de muestras de hemocultivos. Y lo que ya también recién les dije es insistir en la correcta rotulación e identificación de las muestras. Todo esto incluso lo tienen en las guías que subió Infectología al sistema. Bueno, y para terminar, les mostramos 2 videitos donde mostramos el aparato de hemocultivo que tenemos nosotros, cómo trabajamos, para que entiendan por qué necesitamos que las etiquetas estén puestas en forma vertical y por qué tiene que estar despejado el código de barra. Acá, bueno, se pasa por el lector de código de barras la botella para que la pueda identificar y asociar a los datos del paciente. La colocamos en el cajón. Cada una de esas bandejitas va a estar en constante agitación y a partir de ese momento el aparato empieza a hacer las lecturas. Si en algún momento detecta que hay un salto en la lectura y considera que es positivo, la pantalla se nos pone amarilla y entonces nosotros entramos al equipo y buscamos dónde está señalizada la botella que es positiva con esta lucecita amarilla y la podemos sacar y a partir de ahí empezamos todo el proceso que les comentó Analia, de pinchar la botella, hacer la coloración de Gram, informar, hacer el informe preliminar y hacer los antibiogramas y las identificaciones. Bueno, eso es brevemente la charla que queríamos compartir con ustedes y cualquier pregunta que tengan, dispuestas a tratar de resolverlas. Gracias. Había una divina. Bueno, muchas gracias por la información y por la capacitación. Creo que es un tema muy, muy importante. Y ahora les vamos a transmitir a las doctoras las preguntas que están en el chat. Hubo una pregunta al principio de la presentación que hablaba de la cantidad de toma de muestras, ¿sí? Los mililitros que había que sacar. Creo que decían algo así como que solamente sacaban 5 mililitros, ¿sí? Si la doctora quiere aclarar, no sé por qué sacaban 5. La pregunta dice... No sacamos 20 mililitros. Promedio 5. No sé, los frascos están hechos para 10 mililitros, así que con la recomendación mínima de 2 botellas serían 20 litros. Bueno, aclarar entonces, son 20 litros mínimo. No en una sola perfunción, sino en 2. Es decir, siempre una 10 mililitros y 10 mililitros. Sí, sí. ¿Alguna vez? No se puede extraer 20 y repartir, porque eso, si no, se considera que es el mismo hemocultivo. Okay. Después hay otra pregunta que dice, y con respecto a la punta de catéter, fue al final de la charla casi, cuando estaban hablando de la toma de muestras, para volver a recordar, digamos, se recomienda sacar la punta de catéter. No siempre. Eso es por indicación. Lo del orden hemocultivo queda solo para los catéteres que no se pueden sacar. Siempre que se pueda sacar el catéter y se sospecha una infección asociada al catéter, se va a mandar
el hemocultivo y la punta del catéter. No hay que cultivar todas las puntas de catéter, exacto. Claro, eso solamente por indicación, ¿no? Del médico de que hay que cultivar ese catéter. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Y en las botellas lo que no nos importa que tapen es el QR. El código QR por ahora no lo usamos. Por las dudas. En ese lugar si quieren pegar algo no importa. Ok. Y que tengan rotulado. ¿Qué? Y que tengan en la etiqueta rotulado bien, si pueden escribir en el frasco, en la parte blanca. Y eso sí, pero me refiero a que si uno de los lugares que tienen, si quieren, es por donde está el código QR. Y aquí dice algo del antitérmico, eso es indistinto.